Bueno, ya habiendo trabajado un poco, por lo menos, con el tema de vectores, estamos en condiciones de trabajar las leyes de Newton, las leyes del movimiento. Estas leyes son leyes que explican, digamos, como dice ahí, la naturaleza del movimiento. Lo que nos dicen en realidad es cuáles son las razones por las cuales un cuerpo puede empezar a moverse o cambiar su estado de movimiento, y las vamos a analizar un poquito ahora. Las leyes de Newton son tres. En general en los textos se las encuentra con estos nombres: la ley de inercia, la primera ley de Newton; la segunda ley de Newton es la ley de las masas; y la tercera ley es la ley de acción y reacción o ley de interacciones. Vamos a analizar brevemente cada una de estas leyes y nos vamos a centrar quizás más en la segunda ley, que es la que más utilizamos para la resolución de los ejercicios y problemas. La primera ley de Newton lo que nos dice es que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de movimiento en el que se encuentra si no interactúa con otros cuerpos. ¿Qué significa esto? Bueno, si un cuerpo está quieto, en reposo, va a mantener su estado de reposo si es que no interactúa con otros cuerpos. O bien, si se movía con velocidad constante, con un MRU, entonces va a mantener ese movimiento con esa velocidad constante siempre y cuando no interactúe con nada. Existe otra manera de plantear esta primera ley, que dice que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme si no actúan fuerzas sobre él. Estos dos enunciados son equivalentes y la idea es que vinculan la noción de fuerza con la de interacción. En el texto hay una breve explicación sobre lo que entendemos por fuerza. Acá lo que vamos a comentar muy brevemente es que las fuerzas, son esta magnitud vectorial que mide la forma en que dos cuerpos interactúan entre sí. Existen distintos tipos de interacciones. Las interacciones pueden ser eléctricas, pueden ser gravitatorias, o pueden ser, digamos, por ahí, desde un poco más lo cotidiano, empujar, levantar, tirar, etc. Son formas de aplicar fuerzas, son formas de interactuar con otro cuerpo. Cuando se levanta un objeto, estamos interactuando con ese cuerpo que estamos levantando. Cuando empujamos lo que sea, un escritorio, una cama, lo que sea, estamos interactuando de alguna manera. Bueno, esa interacción se mide se modeliza en realidad a través de las fuerzas. Las fuerzas son esas magnitud, la fuerza es esa magnitud vectorial que mide esa interacción. Digo mide porque hay formas de medir fuerzas. Por ende tiene una unidad de medida. Entonces, decimos, si no hay interacción, si un cuerpo no interactúa con nada, no hay fuerzas aplicadas sobre él. Mientras que cuando aparece algún tipo de interacción, cuando ese cuerpo interactúa con algo, entonces es que aparece la fuerza como resultado de esa interacción. Eh, Resumen, si no hay fuerzas, si no hay fuerzas aplicadas, no cambia el estado de movimiento. Vamos a ver, cuando hablemos de la segunda ley, que también puede ocurrir el caso de que la sumatoria de fuerzas sea cero, o sea, la fuerza resultante sea nula, y por ende el cuerpo tiende a permanecer su estado de movimiento. Por ejemplo, ahí imaginemos una caja que está apoyada sobre una mesa. Si está apoyada sobre una mesa, entonces está interactuando con la mesa, y si está acá en la Tierra, entonces está interactuando con la Tierra de manera, digamos, a través de la interacción gravitatoria. Ahora, digámoslo así, si no hay ninguna otra fuerza exterior aplicada, se va a mantener en el estado de reposo en el que se encuentra. O un cuerpito que se mueva con MRU, es un cuerpo sobre el cual o bien no están actuando fuerzas, o bien la suma de todas las fuerzas es cero. O sea, las fuerzas terminan anulándose entre sí. Eh, ¿Por qué es que un cuerpo en donde hay varias fuerzas actuando, pero se anulan entre sí, mantiene su estado de movimiento? Lo vamos a ver ahora. Para eso planteamos la segunda ley de Newton. Un enunciado posible es el que figura ahí en pantalla. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada, tiene la misma dirección y sentido que dicha fuerza,
y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Bien, vamos por partes. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada. ¿Esto qué significa? Que si hay una o varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, y por ende hay una fuerza resultante, entonces va a haber una aceleración. El cuerpo adquiere una aceleración. Y esa aceleración es proporcional a la fuerza. O sea, si la fuerza es más grande, la aceleración va a ser más grande. Pero al mismo tiempo, esa aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Si la masa es muy grande, la aceleración va a ser más chica y viceversa. Podemos enunciar matemáticamente esta segunda ley a través de una formulita que es esta que aparece acá en pantalla. Ese símbolo es la letra griega sigma mayúscula y en general en matemáticas se la usa para denotar sumatoria. La sumatoria de lo que está después de esa letra, en este caso la sumatoria de fuerzas, que no es otra cosa que la fuerza resultante, como habíamos visto en un video anterior, es igual a la masa por la aceleración. Y esta ecuación es una ecuación vectorial. ¿Qué significa? Significa que el vector que está de un lado de la igualdad tiene que ser igual al vector que está del otro lado. Por eso decimos que la fuerza resultante no solo es proporcional, sino que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante aplicada. Bien, esto lo podemos ver ahora en un esquema. Imagínense un cuerpo sobre el cual actúan varias fuerzas, 1, 2, 3. Lo que habíamos visto en el video anterior, en el video de las operaciones con vectores, es que podríamos reemplazar a todas esas fuerzas por una única fuerza, que es la suma de todas las demás, a la que llamamos fuerza resultante. Lo que dice la segunda ley de Newton es que si existe una fuerza resultante, ese cuerpo se va a acelerar, va a adquirir una aceleración que es proporcional a la fuerza resultante de la misma dirección y sentido que esa fuerza. Donde la constante de proporcionalidad no es otra cosa que la masa. Y esto lo vamos a entender con este ejemplo. Supónganse dos vehículos sobre los cuales actúa una misma fuerza resultante, o bien, dos fuerzas resultantes que son iguales entre sí. Dijimos recién, si hay fuerza resultante, entonces hay aceleración. Bueno, el auto, vamos a llamarlo vehículo 1, adquiere la aceleración a sub 1. Y el camión, llamémoslo vehículo 2, va a adquirir la aceleración a sub 2. Fíjense que los vectores de aceleración no tienen la misma longitud. En la aceleración 1 parece ser más grande que la aceleración 2. Y esto asumiendo que la masa del primer vehículo es más chica que la masa del segundo. Es decir, para una misma fuerza resultante, si la masa del primero es más chica que la masa del segundo, entonces la aceleración del primero va a ser más grande que la del segundo. Es decir, la aceleración y la masa son magnitudes inversamente proporcionales. Si la masa es más grande, la aceleración es más chica y viceversa. Bien, en cuanto a las unidades de medida, ya vimos que las ecuaciones en física siempre tienen que ser dimensionalmente correctas. Esto significa que lo que está de un lado de la igualdad tiene que tener unidades que sean las mismas o que puedan ser convertidas a las mismas unidades que lo que está en el otro miembro de la igualdad. Las dimensiones del problema tienen que ser las mismas. Entonces, esto implica que la unidad de medida de la fuerza tiene que ser igual a la unidad de medida de la masa multiplicada por la unidad de medida de aceleración. Nosotros ya habíamos visto que en el sistema internacional medimos a la masa en kilogramos y a la aceleración en metros por segundo cuadrado. Bueno, ese conjunto de unidades, kilogramo, metro por segundo cuadrado, recibe el nombre de Newton. El Newton es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional de unidades, que es el sistema con el que mayormente nos vamos a manejar. Y podríamos definirlo como la fuerza, o sea, un newton es la fuerza que debe aplicarse a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Si a un cuerpo de 1 kilogramo le aplicamos una fuerza de 1 newton, la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado.
Si a un cuerpo de 1 kilo le aplicamos una fuerza de 2 newton, la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Y así sucesivamente. Por último, la tercera ley, la ley de acción y reacción o ley de interacciones, dependiendo del libro que uno tome, la podemos enunciar de la siguiente manera. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto. Vamos a analizar un par de ejemplos para que quede claro esto. Supóngase que alguien patea una pelota. Cuando el botín patea la pelota, aparece sobre la pelota una fuerza, pero simultáneamente sobre el botín, y cualquier persona que haya pateado una pelota seguramente experimentó una pequeña presión en el empeine, aparece también una fuerza. Y esa fuerza es igual y de sentido contrario. Igual en módulo de dirección, pero de sentido contrario. En el gráfico aparece la fuerza que el botín ejerce sobre la pelota y la fuerza que la pelota ejerce sobre el botín. Lo que dice la tercera ley de Newton es que estas dos fuerzas que aparecen a partir de la interacción entre estos dos cuerpos, botín y pelota, son iguales en módulo y dirección, pero que son de sentidos opuestos. Y esas fuerzas forman lo que se llama un par de acción y reacción. Esto de llamarlo acción y reacción es medio relativo, porque no es que una aparece primero y la otra aparece después, pero sí existe la categoría de fuerzas activas y fuerzas reactivas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a analizar otro ejemplo más. Como dijimos recién, al ser fuerzas iguales pero de sentido opuesto, podemos plantear que una de las fuerzas es la opuesta a la otra. Suponemos un cuerpo, una caja, lo que sea, apoyada sobre una mesa. La caja ejerce sobre la mesa una fuerza vertical y hacia abajo, y para sostener la mesa ejerce sobre la caja una fuerza vertical y hacia arriba. Entonces dibujamos la fuerza que la caja ejerce sobre la mesa y la que la mesa ejerce sobre la caja. Estas fuerzas aparecen, fíjense que igual que en el caso anterior, en cuerpos distintos, uno ejerce fuerza sobre el otro ejerce fuerza sobre el primero, son fuerzas iguales y de sentido opuesto, forman un par de acción y reacción. Y por último, supongamos una persona que está bajando ahí por un risco, se apoya en el risco, empuja el risco, entonces aparece senda fuerza, la que la persona ejerce sobre el risco y la que el risco ejerce sobre la persona. Fuerzas, el A es por andinista, la que el risco ejerce sobre el andinista y la que el andinista ejerce sobre el risco. Fuerzas iguales y de sentidos opuestos. En realidad esto parece ser anecdótico, o tal vez, o bueno, ¿para qué me sirve esto? En realidad para analizar los problemas sirve mucho. Y por otro lado también es muy importante este descubrimiento de que estas fuerzas sean iguales y opuestas, porque tal vez uno podría pensar, por ejemplo, que la fuerza que aparece sobre la pelota es más grande que la pelota hace sobre el botín, y por eso la pelota sale disparada. Sin embargo, no es así. La experiencia muestra que esas fuerzas son iguales y opuestas entre sí. Entonces, para resumir, por un lado, la primera ley de Newton dice qué le pasa a un cuerpo cuando no actúan fuerzas sobre él. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Mantiene el reposo o mantiene su velocidad constante? La segunda ley nos dice qué pasa cuando sí hay fuerzas aplicadas. Y cuando hay fuerzas aplicadas aparece una aceleración. En realidad también nos dice la segunda ley es que, lo que también nos dice es que cuando uno observa un cuerpo y este cuerpo está acelerado es porque existen fuerzas aplicadas. Es decir, en realidad la aceleración que uno observa es una consecuencia de la aplicación de fuerzas. El cuerpo se acelera porque hay fuerzas aplicadas. Y esas fuerzas existen por algún tipo de interacción. Entonces, de nuevo, si uno observa un cuerpo que se mueve con una velocidad que cambia, es porque hay fuerzas que están haciendo que la velocidad cambie, que están produciendo una aceleración. Y no al revés, no es que las fuerzas aparecen porque de pronto aparece una aceleración.
Hay una relación de causalidad. Cuando hay interacción, aparece la fuerza, digamos, lo modelizamos a través de fuerza y entonces el cuerpo se acelera. Y también lo que habíamos dicho en un principio, de pronto si la sumatoria de fuerzas es cero, a pesar de que haya muchas interacciones, todas las fuerzas sumadas dan cero, entonces la aceleración también va a ser cero. Entonces, si un cuerpo se mueve con velocidad constante, puede ser por dos razones. O porque no está interactuando con nada, no hay fuerzas aplicadas, o porque la suma de todas las fuerzas aplicadas es cero. Y esto también es muy importante para la resolución de problemas. Y por último, la tercera ley de Newton nos dice que cuando dos cuerpos están interactuando entre sí mutuamente, las fuerzas que aparecen entre ellos son iguales y de sentidos opuestos. No hay una que sea más grande que la otra, sino que son iguales en el módulo, iguales en dirección y de sentido contrario. Y forman lo que se llama un par de acción y reacción. En un próximo video vamos a ver algunas aplicaciones básicas de estas leyes.